cuando Friedrich Amalia Wilhelmine Victoria, o simplemente Victoria de Prusia, nacía en Potsdam, a las afueras de Berlín, cerca al río Havel, que parecía muy feliz cuando aquel 12 de abril de 1866 Victoria nacía. La habían colocado Victoria. Sí, Victoria. Al igual que la mayoría de las nietas de la reina Victoria de Inglaterra, la princesa Victoria de Prusia recibió el nombre de su abuela. Pero si el nombre se considera una bendición, no lo fue en el caso de la joven Victoria, cuya historia es una de las más tristes, por no decir la más triste de todas las nietas de la reina inglesa. A pesar de que lo tuvo absolutamente todo para ser feliz, el destino no privó a Victoria de abandono. Abandono, pobreza y un constante mal de amores. Como diría Amado Nervo, la tristeza es un don del cielo, el pesimismo es una enfermedad del espíritu. Y si hay 2 o 3 voces dignas de romper el silencio, la de la poesía, la de la música y la del amor. Eso decía Amado Nervo, y aquellas palabras quizá pudieron calar perfectamente en Victoria de Prusia. No, nunca pudo esquivar un matrimonio desgraciado, sin hijos y una depresión. Era la época victoriana. La época de los estados nacionales, la época de las instituciones, la época, tristemente, de su prisión. Ella siempre, sin embargo, trató de escapar. Fue una mujer perpetuamente indilgada en la búsqueda del amor, que acabó sus días con otro matrimonio desgraciado, que le arrebató sus títulos, su nacionalidad y su fortuna, al oponerse a todas las convenciones sociales, casándose con un hombre 40 años menor que ella. Y otra vez Nervo cae perfectamente. Si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran? Al amado Nervo. A ella nunca quizá le importó la fortuna, ni los títulos nobiliarios. Ella simplemente quería encontrar el amor. Parecía una búsqueda que nunca se saciaría. Por eso algunos la tildan en la historia como la trágica Victoria de Prusia, la única Victoria de las nietas de Victoria que no triunfó, que se casó con un cazafortunas casi 40 años menor y que literal partiría en la indigencia absoluta y una depresión y tristeza que nunca la abandonó y que la pueden ver en las fotografías con una mirada literalmente perdida en el horizonte. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Eso decía Gustavo Adolfo Bécquer. Así que sí podría nublarse el sol eternamente y secarse en un instante el mar, romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá hasta la partida, cubrir con su fúnebre crespón, pero jamás podrá apagar la llama del amor. Esa era precisamente la premisa de Victoria de Prusia, que pereció literalmente en la ruina, pero que nunca dejó de buscar el amor, aunque fuese tarde. Así que si quieres saber más de la princesa que pereció en la indigencia, siéntate, relájate y disfruta del siguiente video. La única nieta de la reina Victoria que quedó en la ruina sin nada y literalmente sin ninguna ayuda económica. Así que esperamos que te veas este video y lo compartas como a ti te gusta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella que crece cada día este infinito universo de estrellas. Mis estrellas.
Nuestra historia de hoy comienza en Potsdam, una hermosa ciudad alemana. Una ciudad ubicada a unos 36,8 kilómetros de Berlín, a unos 50 minutos en coche, famosa por la famosa Puerta de Brandenburgo y hogar del Palaceto de Federico el Grande, y también en el emblemático Palacio de Sanssouci, un palacio que parece un jardín. Aquel palacio se llama Sanssouci, que significa la unión de dos palabras, Sans y Souci, sin preocupaciones. Así que no es de extrañar, porque era como vivir como un rey, sin preocupaciones. Así que en aquella hermosa ciudad nacería en 1866 Victoria de Prusia. De joven la conocían como Vicky, o Vixi en alemán, o Moreta en la familia. Nació en el Palacio de Potsdam, bautizada con los nombres de Federica Amalia Guillermina Victoria, o se los digo en alemán, Frederica Amalia Wilhelmine Victoria. Sí. Era la segunda hija de los 8 hijos del futuro Kaiser, Federico III de Alemania y de Victoria. Primogénita de la reina Victoria de Inglaterra. Sí, la mayor de las hijas de la reina Victoria era la mamá de Victoria de Prusia. De niña se convirtió en una apasionada de la danza y de la equitación, a las que añadió la jardinería y la cocina con el tiempo. Se convirtió en una joven impetuosa, hermosa y encantadora, con un toque de excentricidad. En aquella era victoriana, las jóvenes de los pueblos se venían a las grandes ciudades, y los tipos también. Eran los tiempos en que el objetivo principal de una mujer era educarlas para el matrimonio. Así que desde pequeñas se les enseñaba a ser calladas, inocentes y muy delicadas, casi indefensas, para que el hombre se sintiese grande y protector. Pero aún así tenían que mostrar gran inteligencia y gracia, para que también el marido pudiese presumir de ellas. Así que a Victoria de Prusia aprendería cada lección que le daban de una manera demasiado rigurosa. En aquella época todo lo que fuere de ella o heredase algún día acababa siendo del hombre, del marido, en el momento en que se casasen. Cuando ella tenía 16 años, era bella y hermosa. Inmediatamente su madre se empecinó en casarla. Ya era hora. Eran los estándares de la época y no se podía hacer nada. Su madre era buena hacedora de matrimonio. Ya lo había logrado antes, con su otra hija, la mayor. Victoria fue una aspirante fácil, porque se enamoró inmediatamente de su posible primer pretendiente. Así que alentada por sus padres y su abuela, la reina Victoria desde Inglaterra, ella simplemente siguió el camino que le indicaban como una obediente dama victoriana, delicada, dulce y educada, y hasta inocente. Ese era un príncipe búlgaro, Alejandro de Battenberg, conocido por la familia como Sandro. Ella estaba feliz con Sandro, pero su abuelo, el emperador Guillermo I, se oponía a aquel enlace. Y era que en aquellos tiempos era fundamental la política, la cancillería y las relaciones. El zar Alejandro III de Rusia se oponía a aquel enlace, ya que uniría a un bando con el cual él tenía una insatisfacción política. Eso sería muy duro para Victoria, que se enfrentaría a sus padres por Alejandro de Battenberg, Sandro. Sin embargo, Victoria sabía lo que quería, y lo que quería era Alejandro. Pero tendría que esperar un largo tiempo. Como diría el poeta sevillano Antonio Machado: dice la esperanza, un día la verás, si bien esperas. Dice la esperanza, solo tu amargura es ella. Late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. Aún hay esperanza mientras lata el corazón. Victoria era lo que sentía en sus hondos deseos. Así que durante 7 largos años, sí, 7, le tocó esperar a Victoria para que ese matrimonio fuera posible.
A comienzos de 1888, Federico III, el padre de Victoria, había sido diagnosticado con cáncer de garganta. Sabían que sus horas la tenían contada, y antes de perecer, su padre autorizó el matrimonio tan anhelado de Victoria con Alejandro. Finalmente, Federico III perecería y heredaría el trono su hijo Guillermo II, hermano de Victoria. Pero en vez de aprobar la voluntad de su padre, lo que hizo fue desestimar aquel matrimonio de Victoria con Alejandro. Y otra vez las nubes negras parecían una oda que la destinaba a no tener en sus brazos al amor de su vida. Ese deseo, ese corazón que latía por Alejandro y que contaba los días y las horas, con cuánto tiempo y con cuánta desdicha. Así que mientras el corazón latiese, no todo estaba acabado. Aún el corazón seguía latiendo de amor. Tuc, 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 tuc. ¿Pero por qué el destino es así?, se preguntaba. ¿Por qué Alejandro? ¿Por qué nuestro amor es tan imposible?, escribía en las cartas. Su hermano, el ahora rey Guillermo II, iba por más. No solamente quería que no se casara su hermana Victoria con Alejandro, sino que también la quería casar con otro hombre al cual ella no amaba. Ese era el príncipe de Portugal y lo veía como una excelente alternativa política. Pero Victoria no le importaba la política. Eso era lo que ellos no entendían, que a ella solamente le importaba el amor. El amor, el amor, el amor. Ese que mueve el mundo como si fuese un débil cristal, como decía Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Por qué no lo entiendes, Guillermo? Que yo amo es a Alejandro y que no me importa lo que tú consideres políticamente y con relaciones internacionales con otros países. Victoria, una mujer bella y hermosa, pero que se desvanecía de amor. De un amor imposible por unas reglas estrictas de su hermano. Porque el amor era impuesto y no existía la voluntad. A ella, a Victoria, que desde pequeña su madre había aleccionado a sus niñeras para que le hicieran sentir poco agraciada. Y eso no era cierto, porque ella era muy hermosa, pero necesitaba que se sintiera poco agraciada, ¿sí?, para evitar que fuera soberbia, para que no se pusiera vanidosa y para que no fuera tan exigente a la hora de casarse, sino para que se casara con quien ellos dijeran, con quien su madre o su hermano Guillermo dijera aprobar el matrimonio. Entonces, no la dejaron casarse con Alejandro, no, se lo prohibieron. Su autoestima estaba también decaído. Y aunque fuera una mujer hermosa en la realidad, el daño estaba hecho. Victoria, al no poder tener el amor de su vida, empezó a obsesionarse con convertirse en una solterona para siempre. Cayó en una depresión, en largas lagunas de soledad. Entonces, tanto su madre como su abuela estaban profundamente preocupadas. Pero la obsesión de Victoria se acentuó cuando supo que el príncipe Carlos de Suecia no había querido casarse con ella. Que otro príncipe al que la habían conseguido quería primero que se convirtiera al catolicismo, a lo que ella se negó. Así que su hermano el Kaiser, su madre y toda la familia se empecinaron en casarla a cualquier precio. Así que encontrarían al príncipe Adolf Schönburg-Lippe, y le propuso matrimonio a Victoria el 11 de junio de 1890, y ella aceptó. Ella tenía 24 años en aquel momento. Sin embargo, la depresión de Victoria por dentro crecía a medida de que la boda se acercaba. Finalmente, Victoria y Adolfo se casarían el 19 de noviembre de 1890 en Berlín. Las celebraciones comenzaron 2 días antes, con una velada en la ópera y una cena organizada por la madre de la novia.
La pareja pasó una larga luna de miel en Malta y Egipto. También pasaron una temporada en Constantinopla. A su regreso, se instalaron en Bonn, donde Adolfo estaba destinado como militar. Victoria pasó sola la mayor parte de su matrimonio, aunque apreciaba el sentido del deber de su marido. Lamentablemente, no podía tener hijos y así quedar en estado de gestación. Luego de unos largos 26 años de matrimonio, Adolf, el marido de Victoria, enfermó y pereció en el año 1916. Victoria quedaría sola, sin hijos y ahora sin marido. Tenía casi 50 años y cuentan que nunca olvidó aquel primer amor, aquel Alejandro. Pero incluso, a pesar de que era viuda, su hermano, el emperador, siguió impidiéndole aquella unión. Así que Victoria, ya una mujer madura, decidió que buscaría la felicidad pasara lo que pasara. Y creyó encontrarla en 1927 cuando conoció a un inmigrante ruso llamado Alexander Anatolievich Zubov. Lo conoció en una fiesta que había organizado para estudiantes universitarios en su casa. Victoria ya tenía 61 años y Zubov 27, o sea 35 años menos que ella. Era un estudiante de Derecho de la Universidad de Bonn. Trabajaba también como actor, hacía extras de películas y de vez en cuando lavaba platos. También trabajaba de camarero o bailarín profesional. Así que, como era de esperar, el Kaiser se opuso al matrimonio de aquella mujer de 61 años, su hermana, y el joven de 27. Pero para esa edad, ya Victoria había perdido el miedo a su familia. Se casaron y ella perdió su título real por casarse con alguien que no fuera noble. A la boda no acudieron ninguno de los miembros de su familia. En rechazo, los novios solo se conocían desde hacía 2 meses. Su boda fue un escándalo real y social mayúsculo en la época. Sí, hoy fuera portada de todas las revistas. Sin embargo, el matrimonio no fue como ella había esperado, lamentablemente. Otra vez el amor le era esquivo. Zubov, su ahora marido, empezó a gastar grandes sumas del dinero de su nueva mujer. Fue deportado 2 veces de Alemania por sus deudas, así como de Francia y Bélgica. Ella le visitó, pero tras regresar a Bonn, pidió el divorcio. Entre una de las alegaciones figuraba que las relaciones conyugales eran inexistentes, es decir, no tenían intimidad. Pero para ese entonces ya Victoria se encontraba en la ruina. Ya Zubov la había vaciado. Así que Victoria tuvo que mudarse a una habitación alquilada. Vendió todas sus posesiones para pagar sus deudas, pero no fueron suficientes. Su familia no acudió en su ayuda, ya que era defenestrada y rechazada. Su soledad era extrema entonces. Fue ingresada a un hospital por una fuerte fiebre que resultó ser una neumonía. Su hermano el Kaiser y su hermana Margarita intentaron ponerse en contacto con ella en sus últimas horas, pero no lo consiguieron. Victoria pereció en la indigencia, sin amor y sin el perdón de su familia, el 13 de noviembre de 1929. Así que aquel día en que perecía, Victoria se convirtió en una mujer libre, solo cuando se fue de este mundo. Como diría Emily Dickinson o Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de la mente. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.